Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Quiero buscar la Biblia, Jeremías 29:7. Voy a tratar de entender lo que vivimos a través de la Escritura. Uno escuchó a través de la tele cientistas políticos, diputados, todos pasaron por los canales de televisión y nos daban su visión de acuerdo a sus ideologías. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque Dios va a respaldar su palabra. El cielo, la tierra pasará, su palabra no pasará. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Quiero que pongan atención, quiero llamar su atención. Dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, punto y coma, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Verdad? La busqué en varias versiones. Recuerde, cuando uno lee otras versiones que no sea la Reina Valera, es tratar de tener mayor conocimiento del versículo. Una versión dice: trabajen en favor de la ciudad a donde os he desterrado, y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Otra versión: trabajen por la paz de Babilonia, oren por ella, porque si Babilonia tiene paz, la tendrán ustedes. Otra versión dice: procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Amén. Cuando uno busca la palabra procurad, la paz de la ciudad, déjenme el versículo ahí. La palabra procurad significa esforzarse en tratar de conseguir algo importante. Cuando la Biblia dice procurad, Dios está diciendo: esfuércense en tratar de conseguir algo importante, tratar de probar, no cansarse de seguir. Procurad significa no cansarse de seguir, significa no darse por vencido, significa haz todo esfuerzo, pon tu mayor esmero posible. Eso significa procurad. O sea, ¿qué es lo que trato de interpretar en esta mañana? Que tú y yo tenemos que procurar la paz de la ciudad, porque si la ciudad tiene paz, nosotros tendremos paz. Es curioso que esta responsabilidad de la paz no se la dio los gobiernos, no se la entregó a las Fuerzas Armadas, no se la entregó a los políticos, se la entregó a la iglesia. Dios le entregó a la iglesia. ¿Cuántos creen que somos la sal de la tierra y la luz del mundo? Jeremías les exhorta a que busquen el bien de la nación, que oren por él y se esfuercen en promover el bienestar general de la ciudad. Entonces, cuando uno lee esta palabra, procurar la paz de la ciudad, es una responsabilidad que Dios le está entregando a la iglesia. Es una responsabilidad que usted y yo tenemos.
Y que si somos sinceros, nosotros no hemos procurado la paz de la ciudad. Nosotros cuando oramos, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestro trabajo, pero nosotros no oramos por la ciudad, no oramos por las Fuerzas Armadas, no oramos por los políticos, no oramos. Son muy pocos los que dedican tiempo a orar por los que están por eminencia. Entonces cuando Dios te dice a ti y me dice a mí, procurad, esfuércense, porque la paz de la ciudad será vuestra paz. Cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham de alguna manera no entiende por qué Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra. La palabra señala que Sodoma y Gomorra, el pecado había llegado a la presencia de Dios. Entonces él vino a interceder por Sodoma y Gomorra. Él intercede por la ciudad. Y él le dice, Señor, tú eres el Dios justo. Si hubieran 50 justos, tú destruirías la ciudad. Y Dios le dice, si hay 50 en la ciudad, yo no voy a destruir la ciudad. Pero no hay 50. Cuando la Biblia, entonces, ¿qué es lo que dice Abraham? Abraham insiste 40, Abraham insiste 30, 20. Señor, si hubieran 20 justos en la ciudad, tú siendo un Dios justo, ¿perdonarías la ciudad? Y Dios le dice, si hay 20, yo perdono la ciudad. Pero no habían 20. Dios, entonces Abraham le dice a Dios, Señor, si hubieran 10 justos, ¿tú perdonarías la ciudad? Y Dios dice, si hubieran 10, yo perdonaría la ciudad. Y no habían 10. Y la Biblia señala que Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque el pecado había llegado a la presencia de Dios. ¿Y cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? La soberbia. Todos decimos Sodoma y Gomorra, el pecado de la laxivia, el pecado de la carne, sin duda. Pero la Biblia señala que hubieron pecados trascendentes en Sodoma y Gomorra. Número 1, la soberbia, la abundancia de pan. La abundancia de pan y la ociosidad. Ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra, la soberbia. Entonces cuando uno mira Chile hoy en número 1, a pesar de todo lo que se vivió, Chile sigue siendo el número 1 en Latinoamérica en su economía. Yo podía ver y leer de hombres que decían, nos preocupa lo que está ocurriendo en Chile, pero Chile es sólido económicamente. Otros países que vivan lo mismo quiebran, pero Chile es sólido. A pesar de todo lo que se vivió, a pesar de toda la pérdida que existe. Entonces cuando vemos que Dios ha bendecido a Chile, que Dios ha prosperado a nuestra nación, nosotros deberíamos siempre reconocer que toda buena dádiva proviene del Señor. Que tú y yo no podemos alejarnos de las Escrituras. Que tú y yo no podemos alejarnos de la palabra del Señor. Quiero invitarlos a 1 Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Quiero que lo pongamos en la pantalla, por favor. Dice así: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo está diciendo que tenemos que orar por los reyes. ¿Sabe usted quién gobernaba cuando Pablo escribe esto? Nerón. Nerón gobernaba y Pablo está diciendo, oren por el rey. Oren por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Sigamos. Porque esto es bueno y, ¿pueden decirlo todos? Agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Si hay algo que a Dios le agrada, que tú y yo oremos por los reyes, que tú y yo oremos por los que están por eminencia. Tenemos que orar por ellos, independiente que sean de derecha, independiente que sean de izquierda, independiente que sean del centro. Tú y yo tenemos que orar. Mi labor, su labor, es que usted y yo tenemos que orar. ¿Y por qué tenemos que orar? Porque esto es agradable. ¿Qué es lo que es? Es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Sigamos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad.
O sea, no solo vamos a tener paz, sino que los hombres van a venir al conocimiento de la verdad de Jesucristo. Entonces la importancia, entonces, ¿cuál es el mea culpa que tú y yo tenemos que hacer? No solo tú, yo también, que hemos sido indiferentes a las necesidades de la gente. Entonces tenemos que tener en cuenta que tú y yo tenemos una responsabilidad que Dios dice: procurad, es algo importante, no lo dejen de lado. Oren por la ciudad, oren por los que están por eminencia, oren, sean de derecha, sean de izquierda, oren. Tenemos que orar. Esa es la labor que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que orar por los políticos, independiente cuál sea su color político. Tenemos que orar por los enemigos. Tenemos que orar por todos. Tenemos que pedir perdón porque actuamos en tiempo pasado, después que ocurren las cosas. Cuando deberíamos, recuerde lo que dice la palabra, que el Señor, cada vez que Él va a hacer algo, primero se lo comunica a sus profetas. Pero siempre actuamos después que ocurren las cosas. ¿Por qué no orar antes para evitar que eso ocurra? Para deshacer la obra del diablo, para romper los planes del diablo, para romper las maquinaciones de Satanás, para pedirle a Dios que Dios rompa toda acechanza del diablo contra Chile, para que Dios rompa las maquinaciones, las estrategias del diablo sean rotas en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Por qué no orar antes? ¿Por qué tenemos que orar cuando ya pasó? ¿Por qué tenemos que orar después cuando ya el terremoto vino? ¿Por qué no antes? Recuerde que Jesús reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Entonces tenemos que orar antes. Generalmente oramos, mucha gente viene a la iglesia después que apareció el cáncer. ¿Por qué no venir a la iglesia siempre diciéndole: Señor, deshace la obra del diablo en contra de mi salud, que ninguna enfermedad que tú enviaste a los egipcios venga sobre mí? Sino que llegamos en tiempo pasado, cuando ya el cáncer se desató. ¿Por qué no orar antes para que nuestros hijos elijan bien, elijan la carrera correcta, elijan la mujer correcta? Sino que oramos después, cuando conocemos la niña, cuando vemos que al final esa carrera no le gustó y va a tener que otra carrera. ¿Por qué no orar antes? ¿Por qué no evitar antes? Si Dios le dio la autoridad a la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios le dio la autoridad a la iglesia? Amén, hermanos. Dios le dio la autoridad a la iglesia. Quiero que busquemos Isaías 45:7. Yo soy el que formo la luz y creo las tinieblas. Durante mucho tiempo nosotros entregamos la luz a Dios y a Satanás le entregamos las tinieblas. Pero la Biblia dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dios es el que permite. ¿Se acuerda usted cuando vino Satanás de rodear la tierra y Dios le dice, por iniciativa de Dios, y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, temeroso, generoso, que ora a Dios siempre. Entonces Satanás le dice: pero él, ¿acaso te sirve de balde? Lo has bendecido, lo has prosperado. Pero él dice: tócalo. ¿Quién le dio permiso a Satanás para que Satanás tocara a Job? Dios. Dios lo permitió. Entonces tú y yo tenemos que tener una visión de un Dios soberano. Dios es soberano. Tu vida no está en un hilo. Tu vida tiene propósitos. Mi vida tiene propósitos. Señoras y señores, mi vida tiene propósito. Tu vida tiene propósito. Dios es soberano. Dios gobierna. Dios crea las tinieblas. Dios crea la luz. Dios crea la adversidad. Yo soy Jehová que hago todo esto. Él lo hace. ¿Cuánto dice conmigo? Él lo hace. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, pregunta, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. No sirve más para nada, sino para ser aplastada. Mire lo que dice Marcos. Me gusta Marcos 9:50, hablando acerca de la sal. Mire lo que dice Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Señoras y señores, la iglesia que somos nosotros es bueno. Es bueno que nos congreguemos, es bueno que busquemos a Dios, es bueno que oremos, es importante. Chile nos necesita. Necesitamos orar por nuestra nación. ¿Para qué? Para que hayan acuerdos correctos. Sin duda que el presidente tuvo que tomar grandes decisiones. Siempre las decisiones tienen que estar basadas en lo correcto. El error suyo y mío, que nuestras decisiones las basamos en las cosas que no son correctas. Pero si usted quiere tener paz en su corazón, toda decisión que usted tenga que tomar en la vida, tómela en lo correcto, basado en lo correcto. Si usted no se está alejando de la palabra, tome la decisión. Si lo que dice la Escritura, tome la decisión basada en lo que es correcto. Y usted va a tener siempre paz en su corazón, aunque no le convenga. Pero la paz es mayor, la paz es superior. Quisiera invitarlos a abrir la Biblia en Samuel capítulo 20, versículo 17. Cuando él se acercó a ella, diga a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Esta es la historia de que un hombre se rebela contra el rey David. Entonces este hombre que se rebela contra David se fue a meter a una ciudad. Joab, el general del ejército de David, lo persiguió. Entonces cuando se metió a una ciudad, y esta ciudad estaba fortificada, entonces ¿qué es lo que hizo Joab? Empezó a destruir la muralla para entrar. ¿Y quién apareció? ¿El presidente? ¿Quién apareció? ¿El general del ejército de la ciudad? Apareció una mujer. Y esa mujer representa a la iglesia. Escúchenme. Oye la palabra de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar, diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, que es la ciudad, y así concluía cualquier asunto. Porque la ciudad de Abel, por causa que en esa ciudad estaba la iglesia, tenía respeto de la gente. Todos respetaban la ciudad de Abel. Entonces ella le dice, antiguamente solían decir, quien pregunte, pregunte en Abel, y así concluía cualquier asunto. Mire lo que dice, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Versículo 21. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Versículo 22. La mujer fue luego a todo el pueblo con su característica de la iglesia. Número 1, sabiduría. Número 2, pacífica. Número 3, fiel. Cuando la iglesia en un país es sabia, cuando la iglesia en una nación tiene sabiduría, es fiel y tiene la prudencia necesaria y es pacífica, tiene autoridad. El problema es que tú y yo hemos perdido esa autoridad porque no somos pacíficos, porque no somos fieles.
No estoy diciendo no son fieles, porque no somos fieles. Ella le dice, ella va a la ciudad. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Ellos cortaron la cabeza de Siba, hijo de Bicre, y se la arrojaron a Joab. Él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad. Diga conmigo, se retiraron. ¿Quién salió en defensa de la ciudad? La iglesia. Pero es una iglesia que tiene poder, es una iglesia que tiene autoridad, es una iglesia con sabiduría, es una iglesia que es fiel y es una iglesia que es pacífica. ¿Cuántos son hijos de Dios? Característica de los hijos de Dios, somos pacificadores. ¿Qué somos? Pacificadores. ¿Por qué nadie escucha a la iglesia? Porque no somos fieles, porque no somos sabios y porque no somos pacíficos. Pero vea cómo esta ciudad fue librada de Joab, general del ejército de David, porque ahí se levantó la iglesia. Una mujer golpea la puerta de un juez en una ciudad que no la escuchaba. Ella siguió golpeando hasta que un día el juez dijo, esta mujer me molesta, le abriré la puerta. En una ciudad hay mucha injusticia, pero ahí está la iglesia orando por las injusticias, orando para que Dios haga justicia. Usted no es el que hace justicia, Dios es el que hace justicia. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo, hermanos? Quiero que vamos al Salmo 127, ya estoy terminando porque no puedo predicar más. Salmo 127, 1. Salmo 127, 1. Dije clarito. Si Jehová no edificare la casa, diga conmigo, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiero que guíen sus ojos, como dijo David, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Tú y yo como iglesia tenemos una responsabilidad. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado, pero la bendición de Dios conlleva responsabilidades. La bendición de Dios no es para libertinaje. La bendición de Dios te conlleva a tener responsabilidades. Y la responsabilidad es que tenemos que orar. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mucha gente toma un crédito para una casa y de repente se transforma en una lucha el pagar el dividendo de esa casa, porque empezamos a confiar en nosotros, en lo que tenemos, en lo que poseemos, cuando Dios quiere que tú y yo confiemos en Él. Él nos va a dar todo lo que necesitamos. ¿Cuántos lo creen que así va a ser? Confiemos en Él, esperemos en Él y dependamos de Él. Amén. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Confiemos en Él, esperemos en Él y dependamos de Él. De repente escucho hermanos y dicen, pastor, me vienen a rematar la casa, porque comenzaron, pero dejaron de confiar en el Señor. Nunca deje de confiar en el Señor. Quiero terminar con este versículo, Amós 3:6. Con este versículo termino, porque quiero que oremos. Amós 3:6. Justo venía ahí. Pregunta: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo?
Pregunta, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Le hemos echado la culpa a la izquierda, le hemos echado la culpa a los de Brasil, le hemos echado la culpa a todo el mundo. Cuando el problema tenemos que asumir nosotros como iglesia. Una mujer se paró frente a Joab y esa mujer representa a la iglesia. No fue un hombre, fue una mujer. Y le dice, ¿por qué destruyes la ciudad? Señoras y señores, hay un Dios grande. Hay un Dios poderoso. Él está sentado en su trono. Es verdad, no vienen tiempos mejores, pero su iglesia, su pueblo, estará guardado en las manos del Señor. ¿Cuántos lo creen? Pregunta. De este mismo versículo, una versión dice: ¿se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Otra versión, si se toca la trompeta en una ciudad, ¿no es para alertar a la gente? Si ocurre un desastre en la ciudad, ¿no es porque el Señor lo ha mandado? La trompeta simboliza a los profetas. Si se toca la trompeta en una ciudad, ¿no es para alertar a la gente? Si ocurre un desastre en la ciudad, ¿no es porque el Señor lo ha mandado? El Señor dirige todos los acontecimientos. Él altera los acontecimientos. Él crea las condiciones favorables en favor de su iglesia. Dios es poderoso. Volvamos al versículo que comencé. Procurad por la paz, Jeremías 29:7. Esforcémonos en tratar de conseguir algo importante. Oremos por la paz de la ciudad. Oremos por los gobiernos. Oremos por los políticos. Oremos por las Fuerzas Armadas. Oremos por la gente. Porque la paz de esa ciudad será nuestra paz. Y Dios nos dio esa responsabilidad. Hay dos clases de paz. Una que da el mundo, que vienen a través de los tratados de paz. Pero hay una paz que dejó Jesús. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Yo los animo a buscar esa paz. Yo escuchaba a Israel en la mañana y nos hablaba de la paz del Señor también. ¿Qué es lo que necesitamos? Hablar de la paz del Señor. Orar por la familia política para que sean sensibles a las demandas y no defender sus ideologías, sino estar por la gente, que se pongan de acuerdo. Orar para que el presidente también facilite todas las cosas. Orar por Chile, orar por la iglesia, orar por usted, para que asuma su papel protagónico de ser pacificadores. Amén. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Si quieres saber más, te invitamos a nuestras reuniones generales, los días martes y jueves a las 19:30 horas y domingos en nuestras 3 grandes reuniones, a las 9, a las 11:30 de la mañana y a las 18:30 horas en Avenida Salvador Allende, número 92, Metro San Joaquín. Siempre serás bienvenido a casa.